miren lo que dice, por ejemplo, CNN, vocero oficial del gobierno que más lleva la democracia al mundo. Dice, el Partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin se adjudica una aplastante victoria en las elecciones regionales celebradas en todo el país y en partes de Ucrania ocupada. La comunidad internacional y grupos de monitoreo afirman que estas supuestas elecciones fueron manipuladas y una farsa absoluta. Güey, CNN diciendo que estas supuestas elecciones, ¿con qué cara los gringos ponen en tela de juicio otras elecciones cuando todavía hasta la fecha no se sabe si realmente ganó Joe Biden la elección frente a Donald Trump o fue al revés? ¿Con qué cara los gringos de CNN por lo menos hablan de elecciones manipuladas y de farsa si prácticamente, ojo, Estados Unidos no tiene buena fama de organizar elecciones de calidad? Porque para empezar, tiene unas figuras que se llaman Political Action Committees, comités de acción política, en donde la gente puede invertir un montón de dinero para financiar las campañas de los congresistas, de los senadores, de los gobernadores. Reciben financiamiento privado desproporcionado y termina ganando el que los intereses, ojo, el que los intereses corporativos quieren. La misma Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por el Bronx, Nueva York, de origen puertorriqueño, lo había mencionado. Dice, Estados Unidos no es una democracia, sino una corporocracia, porque a través del lobby ganan aquellos candidatos por los que invierten más las corporaciones. Pero CNN está diciendo que estas elecciones son una farsa y fueron manipuladas. Dice, había opciones limitadas en muchos lugares y los candidatos de la oposición no podían postularse. Imagínense, 5 partidos. Si un grupo independiente de monitoreo de votos afirma haber visto muchos casos en los que el resultado fue falsificado. La reportera de investigación de CNN, Katie Polgas, se une ahora desde Londres. Katie Polgas joins me now from London with more. Now, Putin estuvo a punto de arrasar en las urnas en las zonas nacionales de Ucrania y eso no sorprende a nadie. Y algunos, por supuesto, señalan que se trata de una violación flagrante del derecho internacional. La reportera que se conecta desde Londres dice, bueno, Paula, en realidad depende de qué lado estés. Para Rusia estas elecciones son válidas, son legítimas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no se puede exagerar la importancia de estas elecciones. Pero por supuesto, para Occidente y Ucrania, estas elecciones están siendo vistas como una farsa, vistas como manipuladas, como han mencionado. Estados Unidos dijo que los resultados son prefabricados y que se trata de un ejercicio de propaganda. Pero vale la pena señalar que hay cierto desacuerdo en Rusia, como han mencionado. Y eso es muy importante y muy raro de ver. Había un organismo de monitoreo de votos llamado Golos que comentó que había estado viendo estas elecciones. Esto es lo que dijo el copresidente de Golos sobre estas elecciones. Y el presidente de Golos, Stanislav Andreychuk, dice, probablemente una de las principales características de la votación en 2023 sea el uso descarado de los recursos de energía por parte del Estado y un desprecio bastante evidente por la ley por parte de los miembros de las comisiones electorales en algunas regiones. Mira qué interesante, ¿no? O sea, si es Rusia, o si es Irán, o si es la India, o si es Pakistán, todo está mal hecho, porque no son occidentales. Lo único bien hecho, las únicas elecciones que no son una farsa, son las que se organizan en Occidente, por supuesto. Because we have democracy in our systems, right? But there everything is a fallacy, a felony. Así que, dice esta periodista británica, pues aquí te estamos evidenciando
que mismos activistas nos están diciendo que al monitorear estas elecciones, pues se dan cuenta que es una farsa. Ahora bien, Rusia ha declarado a Golos agente extranjero, lo que tal vez no sea sorprendente dado el sentido y la recepción que tiene dentro de Rusia. Pero si analizamos el contexto más amplio de estas elecciones, Occidente dice que son una farsa. Realmente, para analizar los motivos por los que Rusia las llevaría a cabo, tenemos que fijarnos en la audiencia nacional. Es que, claro, o sea, como Rusia no lleva décadas, no lleva años celebrando elecciones, entonces en Occidente se tienen que preguntar qué estaría motivando a Rusia a organizar estas elecciones en 54 regiones. Es increíble. Al rato van a decir, vamos a preguntarnos por qué México estará organizando elecciones y a considerar si después en México podemos decir que está habiendo elecciones fraudulentas, que sean una farsa, o que sean una farsa las elecciones en Colombia, o que sean una farsa las elecciones en Brasil. Qué interesante. Tenemos que preguntarnos por qué Rusia tendría motivación para organizar elecciones. Pues porque quizá así es su sistema político electoral. ¿Qué tan difícil será para un British o para un gringo entender esa parte? Porque no olvidemos que justo a principios de este año hubo un motín contra Putin. Hubo un motín encabezado por Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, quien murió misteriosamente en un accidente aéreo. Esto quizás refleje la preocupación del Kremlin y de Putin por el nivel de autoridad y el apoyo que tiene en su país. O sea, de acuerdo a la periodista británica de CNN, Putin estaría aterrado porque con Prigozhin se demostró que no tiene apoyo y entonces, pues circunstancialmente se organizan así de la nada. No es porque haya calendario electoral en Rusia, no, ¿cómo va usted a creer? Es porque los inteligentísimos británicos y estadounidenses de CNN están diciendo, es que Putin está preocupado por su nivel de autoridad y de apoyo y bueno, pues está calando a ver qué hay por ahí. Por lo tanto, si observamos la proyección de esta autoridad en Ucrania y sus territorios, así como dentro de Rusia, hay 21 regiones de Rusia que están celebrando elecciones. Aquí es donde también se centra la atención en mostrarle al pueblo ruso que todavía tiene el control de esta guerra en Ucrania. Las áreas que le han arrebatado a Ucrania siguen en gran medida bajo su control y que Putin sigue teniendo control sobre Rusia y que su liderazgo y de su liderazgo sobre el pueblo ruso sigue en gran medida vigente. Yeah, you make a very good point. It is a very Le dice Paula, la conductora, tienes un muy buen punto. Es un mensaje propagandístico muy potente para Putin, sobre todo porque promocionaba la posibilidad de votar en línea y también volvía a ese análisis interno. Fíjense, mis queridos alumnos digitales, la gran farsa de estos periodistas serios de CNN. A Joe Biden, dice el sitio 538, que nada más aprueban su gestión 41%, tal cual, de los electores. 41% desde por lo menos hace un año, año y medio. A los 6 meses, Joe Sleepy Biden cayó por debajo de los 42% de aprobación de su gestión. Y es momento de que todavía no puede elevar su nivel de aprobación. Misteriosamente, al malvado Putin no lo toman en cuenta en las encuestas internacionales de aprobación de gestiones. Nos dicen que Narendra Modi tiene un 71, 72%, que Andrés Manuel López Obrador tiene un 65% de aprobación, que personajes como Macron, Biden y el mismo Olaf Scholz tienen una aprobación de alrededor del 40% únicamente. Pero casualmente a Vladimir Putin no lo toman en cuenta, es como si no existiera, como si Putin no fuera un hombre popular en su país. Ahora que como no lo toman en cuenta las encuestas internacionales y cae el calendario electoral en estas regiones, vienen estos brillantes periodistas de CNN a preguntarse, ¿por qué habrá habido elecciones en Rusia? Es que como Putin está perdiendo popularidad entre su gente,
si no lo miden, no sé cómo sepan que Putin está perdiendo popularidad entre su gente, pero ¡boom! Putin arrasa entre el 74 y 83% su partido. Y dicen, no, este es un mensaje de propaganda poderosísimo de Putin por decir que tiene todavía bastante control. ¿Por qué habrán organizado elecciones en Rusia justamente en este momento? Yo no preguntaría, ¿en serio se están preguntando eso? Pues quizás porque ya les tocaba en su calendario electoral, pero esta gente estos democráticos vienen a decirnos, ¿qué trampa habrá ahí? ¿Qué mensaje propagandístico nos ha de querer vender Putin? Qué bárbaro, qué manera tan inteligente de plantear el asunto. El problema es que mucha gente se lo cree, sobre todo siendo CNN, que todavía lo ven muchos gringos en Estados Unidos. Y miren cómo cierra. And also, returning to that internal analysis, one Un experto volvió a decir expert que se again trataba de saying un that it was a regreso a las return to prácticas Soviet soviéticas practices and something they saw during y those algo times. que de todos Anyway, modos vieron en we'll leave esos it there for now. tiempos. Increíble. En la época soviética, comparándolo con esto, claro, es que si le pones el adjetivo soviético, pues ya no tiene sentido el tema de las elecciones, ¿no? Pero además ponen cara de que es una verdad irrefutable lo que estamos haciendo aquí. For now, Katie Pukas, thanks so much. Appreciate it. Así que muchas gracias por habernos dado, Katy, tu gran opinión al respecto, por habernos dicho lo que ya de antemano sabíamos en CNN, que el partido de Putin ganó las elecciones en los territorios ucranianos anexados y que son, por supuesto, falsos. ¿Quién sabe por qué Putin habrá organizado elecciones?